Abrimos nuestro túnel de vestuario con Paco Vadillo. Espacio patrocinado por Juguetería Palladium, tu juguetería en el centro de Mérida, y 35 Burger. Retomamos túnel de vestuario, esta sección que lleva años acompañándonos y donde vosotros, los oyentes de la cadena COPE, conocéis más a fondo, de otra manera, como yo siempre digo, la cara B de los jugadores y la plantilla del Mérida. Pero hoy, en este primer túnel de vestuarios del año 2018, hemos querido invitar a... Bueno, yo no sé si él ha jugado al fútbol cuando era más mozuelo, al presidente del Mérida, a Dani Martín. Dani, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Paco, encantado de estar aquí. Tenía yo ganas este año que estoy más desvinculado del trabajo en el Mérida, pero no del Mérida, que sigo ahí en mi sitio de abonado. Qué bien se ve el fútbol desde tribuna. Bueno, todo depende. Bueno, vosotros lo sufrís más en vuestra posición, pero en la mía, con los amigos que no estaba acostumbrado, la verdad es que lo disfruto mucho con mis pipitas y mi refresco. Te voy a presentar, Dani, Presi, a José del Pozo, que es nuestro chico de los deportes. Hola, José, buenas tardes. Buenas tardes, Paco, encantado, Dani. Hola, José. A todos los que nos estáis viendo por Facebook Live, también un saludito. 2018, Dani, hablábamos fuera de micros precisamente de lo que nos ha pasado, de lo que ha sido la historia del Mérida en estos años en Segunda División B, ¿no? Lo de las prisas que nos entran a los aficionados, sabiendo que la Segunda División B quizás sea de las categorías más duras en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo económico, porque es al final muy larga y porque hay muchos equipos ajustados y una racha de resultados positivos te puede poner arriba y te puede poner abajo. Y a los del Mérida, a los aficionados, voy a hablar ya en primera persona también, nos entran los nervios enseguida. Qué difícil el control de la emoción en una afición, ¿no? En Segunda División B. Totalmente, yo creo que además eso es lo que también nos gusta, ¿no? Tener ese tipo de aficionados, ¿no? Yo creo que esto es al final no deja de ser un juego y un deporte en el cual no lo puedes tener todo controlado. Entonces también yo creo que el aficionado sabe que estamos llevando unos años de un grupo muy complicado. Cualquiera que entiende un poquito de fútbol, con todos mis respetos al resto de equipos de las categorías nacionales, yo creo que el grupo 4 es el más complicado con el 3. De hecho, ahí está el historial de ascensos, que inclusive en un año ascendieron 3 equipos de nuestro propio grupo, ¿no? Entonces, todo esto hay que ponerlo en una balanza y hay que entender que no es fácil, que los retos deportivos que se suelen fijar siempre son entre periodos de 3 o 5 años, y lo que tú precisamente estábamos hablando aquí los tres, que yo creo que el Mérida lleva 2 años en Segunda B, y hay que recordar que en el primer año recién ascendidos quedamos octavos a un punto de la Copa del Rey, y el año pasado nos quedamos a un punto del playoff y en Copa del Rey. ¿Qué pasa? Que como yo creo que nos hemos quedado siempre con ese sabor de rozar las mieles, pues yo creo que el aficionado en el fondo necesita ese plus, pero como tú también me estabas comentando antes, esto es muy largo y tenemos que tener la suficiente calma, y lo que no podemos hacer es que el histerismo se contagie al césped, porque entonces estaremos tirando un año a la papelera. Evidentemente a nosotros los periodistas nos encantan los titulares, Dani, y yo te voy a pedir que me los des en la medida de lo posible. Porque siempre preguntamos, cuando empiezan las temporadas, ¿cuál es el objetivo del club este año? Somos muy pesadetes con eso, ¿no? Y sé que a veces nos pillamos los dedos en este asunto, pero yo te lo tengo que preguntar. Empieza la segunda vuelta del 2018, ¿cuál es el objetivo del Mérida Asociación Deportiva en su grupo? Siempre tiene que ser el mismo. Sabemos que hay un descendido de Segunda A, que es la UCAM, sabemos que hay transatlánticos que por presupuesto nos duplican, pero yo no entiendo el por qué, sabiendo que es un juego, etcétera, etcétera, nosotros siempre es mejorar lo que hacemos el año anterior. Sabemos que es muy difícil competir con esos 4 o 5 equipos que nos ganan, pero también hago la pregunta de qué estará pensando ahora mismo un aficionado del Melilla, del Murcia o de todos estos equipos que a priori también tendrían que estar arriba o por encima nuestra, y nosotros pues bueno, estamos ahí compitiendo. Entonces sé que esa es la pregunta del titular, pero la respuesta siempre será la misma. Nunca hemos dicho que meternos en el playoff, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué vamos a decir que porque tenemos que ser presos de una palabra? Es un anhelo, para eso competimos, y yo no le voy a decir a ningún futbolista o a nadie del cuerpo técnico que renuncie a nada. Lo que sí entendemos que conseguirlo sería muy difícil, pero mínimo nuestro objetivo cada vez que arranca una temporada tiene que ser mejorar la anterior. Dani, cuando estabas viendo el partido y parte de la afición en la anterior vuelta gritaba Bernardo, vete ya, en esos momentos el presidente, ¿qué siente? Porque entiendo que dirán, ¿qué está pasando aquí, no?
Pues siento que es un poco injusto, ¿no? También entiendo al aficionado, porque el aficionado tal vez puede entender que es una mala planificación o que no está de acuerdo con los futbolistas, pero yo creo que vosotros que habéis estado siguiendo al Mérida visteis que la misma plantilla el año anterior cambiando de técnico casi lo logra y eran los mismos futbolistas. A veces cambiando un pequeño síntoma o condición, un equipo varía de la noche a la mañana, ¿no? Entonces yo creo que Bernardo no es justo, es una persona que trabaja mucho por el equipo, que esto no deja de ser un club en cierta manera amateur aquí en el fondo, y vosotros lo sabéis de sobra, no hay más de 5 o 6 personas trabajando en lo que son oficinas y demás, y que él le dedica muchísimas horas. Entiendo que la afición es exigente, pero también a veces la exigencia tiene que arrancar de uno mismo en ver qué brinda él porque su equipo vaya funcionando, y si ellos entienden que Bernardo es el problema, yo desde aquí les digo que creo que se confunden, porque lo que no tiene sentido es que eran las mismas críticas el año anterior y ahora echamos de menos a todos esos futbolistas que ahora parece que eran los mejores del mundo, igual que cuando acabe este año yo estoy convencido que más de uno dirá que qué grandes jugadores tenemos ahora. Sí, pero me voy a poner como abogado del diablo, Dani, si me lo permites. La afición en redes, que es lo que hemos podido leer, la achacaban precisamente a Bernardo la planificación de la plantilla, ¿no? En 2 años ha habido plantilla casi al 90% nueva, y evidentemente cuando el resultado no se ajusta a las necesidades de la afición, entiendo en este sentido, es cuando surgen esos vítores, esos gritos en la grada, ¿no? Incluso se ha llegado a hablar estas navidades, por lo menos, no sé si lo has leído tú en redes, pero yo sí lo he leído, que incluso Bernardo se iba a poner de segundo de Loren, ¿no? En el banquillo. No sé si esa posibilidad se ha planteado, no. Eso no deja de ser el run de las redes. No, en absoluto. Lo único que pasa que como Bernardo conoce a los futbolistas, Bernardo lo que ha querido es ponerse al servicio de Loren, del club. Yo creo que también el club a la larga lo que tiene que hacer es tener más gente que se permanezca en el club, en el staff técnico a lo largo de los años, y en ese sentido yo no va a ser segundo ni nada. Nosotros ya tenemos un segundo y tenemos un preparador físico que continúan, que son los de Nafti, y en principio estamos contentos, no tenemos ningún tipo de pega. A lo que me preguntabas al principio, esto al final, aunque es un deporte, los futbolistas comen de esto. Lo que sí que es, nosotros los traemos en un precio, somos un club modesto dentro de lo que se paga, porque lo fácil es ir a pagar todo lo que tú quieras por un futbolista. Entonces, para eso no necesitas un director deportivo, ¿no? Pasa con el propio con el propio Real Madrid. Yo creo que no existe la figura del director deportivo porque directamente fichan. Bueno, está. Lo mejor, sí, pero que al final todos sabemos los futbolistas que pueden ir o no. Aquí lo complicado es dar con los futbolistas que puedan venir aquí en el precio, que puedan venir. Y nosotros lo que sí que hacíamos antes, teníamos una política que no nos gustaban los contratos a 2 o 3 años. ¿Por qué? Pues porque hay lesiones, hay una serie de condicionantes que luego económicamente te pueden lastrar. Este año hemos decidido cambiar, hay 4 o 5 futbolistas que sí que no se pueden mover este año del equipo porque tienen un año más de contrato con nosotros, y de todas las situaciones vamos aprendiendo. Lo único que aquí siempre se ha preferido tener precios populares y tener una viabilidad del club sobre traer grandes estrellas, que a la larga yo creo que cualquier extremeño sabe lo que suele pasar con eso. Ahora va a hablar José contigo de los fichajes, de lo que pide la afición y de cuáles son las prioridades y la previsión del club, pero es cierto, a mí como aficionado me afecta en sentido, cuando vemos al vecino, en este caso al Extremadura, ¿no? Con ese poderío económico tan grande, te entra cierto recelo, ¿no? Decir, joder, esta gente no para de gastar, fíjate, ahí a base de talón. Nosotros, ¿por qué no podemos llegar a eso? Y al final esto es un mercado, como tú vienes a explicar a la hora de fichaje, bastante más complejo que todo eso. Quien tuviera talonario, pues para adelante con el talonario, ¿no? Evidentemente. José. Bueno, pues sabiendo que cómo está la plantilla, ¿no? Muchísimas lesiones hemos tenido. Me gustaría saber cómo está el equipo también y si nos estamos moviendo, porque el otro día decía Loren que tranquilidad con los fichajes, que queremos fichar bien y tardar un pelín más que fichar mal y tardar poco. Entonces, ¿cómo se está moviendo Bernardo? ¿Cómo os estáis moviendo todo? Porque hay reuniones cada tarde, por lo que decía Loren el otro día, ¿no? Ayer hemos salido a las 12 de la noche porque volvemos a repetir lo que hemos dicho, ¿no? El periodo de fichaje se hable desde el 1 de enero al 31 de enero. O sea, cualquiera que piense que estás firmando en diciembre, de hecho, pues si se fija la gente, como bien decís en las redes sociales, pues los futbolistas se están moviendo. ¿Qué es lo que ha pasado? A nivel de salidas, el Mérida tiene un lema, que es quien no quiere estar se puede ir. Entonces, será acertado o será desacertado, pero nosotros creemos que la unión hace la fuerza y cualquiera que no cree en un proyecto tiene que salir. Porque es una máxima, da igual en el deporte, yo creo que eso es una consecuencia de la vida, que tú en estas cosas tienes que creer. ¿Eso quiere decir que va a haber más salidas?
No, porque hemos mantenido una reunión con los chicos y se les dijo abiertamente que quien quisiera salir que saliera y hubo 2 futbolistas de los cuales estamos muy agradecidos, pues Slider y Hugo, ¿no? Exacto, que han decidido salir y les deseamos la mejor de las suertes. Yo creo que quedas como amigos, te das la mano, han aportado lo que han podido, unos más, otros menos, o el club no lo ha hecho bien, esto repartimos culpas para todos, pero al final es que no están aquí. ¿Qué hemos entendido? Pues que tenemos que reforzarnos, como es lógico, yo creo que todos los romanos lo saben, tenemos que traer 2 delanteros, estamos mirando uno que pueda ser sub-23, tenemos que reforzarnos atrás y tenemos que ver un poquito pues cómo va la evolución de algún futbolista a nivel de lesión y demás, para ver si tenemos que reforzarnos en el sentido de poder traer pues un mediapunta, un banda o algo así que pueda completar, porque cada entrenador es muy diferente a la hora de qué pide, ¿no? Entonces, o sea, 4 incorporaciones mínimo. Mínimo. También tenemos ahí unas fichas, pero ahí es una cosa que quería aclarar, Paco, si me lo permitís, sí, que es en la segunda vez se compone de 16 fichas senior, en las cuales si un futbolista no supera los 6 meses de gravedad de la lesión, tú no lo puedes reponer. Entonces esto no lo sabe mucho aficionado y a nosotros nos ha pasado con Juanlu y con Chema Mato, sí, en los cuales tú no puedes traer a otro futbolista porque no te lo permite la federación si no supera 6 meses el periodo. Y si lo trajeras, ya Chema o Juanlu no volverían a jugar porque los tendrías que dar la baja. Entonces también hay que entender que son personas que han tenido una lesión y que tenemos que ser también en ese sentido humano. No podemos ir con ese afán de querer traer, querer improvisar sobre la marcha, porque al final hay que pensar en la estabilidad del grupo y el grupo lo comprueben personas. ¿Esos fichajes se van a anunciar pronto o como tú dices, vamos a aguantar hasta el 31 de enero hasta que se adapte la necesidad que tiene el Mérida con el mercado? Central y delantero tienen que viajar a San Fernando. Este fin de semana. Sí. Porque hoy además decían que a lo mejor podía presentar a alguno de los fichajes, por lo menos eso he leído yo en redes, eso ¿no? Parecía en las redes sociales, ¿no? Que el Mérida, tras el himno, que era una sorpresa y un regalo para los aficionados, parecía que iba a traer algún futbolista esta semana, más que nada porque Loren también necesita un delantero. Está solo Javi Gómez. Pero yo creo que la sorpresa es que quieren anunciar lo que es la página web, pero bueno, tranquilos, que vuelvo a repetir, por si alguno también está bien, Dani. Por si a alguno no le ha quedado claro, delantero y defensa tienen que viajar a San Fernando. Pero tiene algo que ver con lo que los compañeros de Canal Extremadura han dicho, que hay un par de chavales entrenando a las órdenes de Loren. No tiene nada que ver. Lo que pasa que estos chavales son sub-23, que también tenemos sub-23 con ficha P. Los estamos probando. De hecho es un chico mexicano, porque tener la ficha P aquí un sub-23 lo suelen tener los filiales. Eso yo creo que todo el mundo lo sabe. Los estamos probando, pero bueno, aún es muy pronto. Llevan 3 entrenamientos. Sabes que ayer el Mérida tuvo descanso, entonces pues bueno, hay que ver la evolución de estos chicos, pero bueno, a priori pues hombre, no cuentan, por lo que me está diciendo el entrenador, para lo que sería la confirmación del primer equipo. Hablando de entrenador, ¿cuándo se va a poder sentar en el banquillo, Loren? Bueno, esto es muy sencillo. En esto tiene que haber acuerdo. De momento no tenemos un acuerdo, porque vuelvo a repetir que todo esto es como funciona la federación, en la cual ellos entienden, pues bueno, no voy a venir aquí a llorar de que les tienes que pagar todo el contrato, pero si el entrenador ha firmado una serie de cláusulas, yo creo que tiene que prevalecer lo que firma, porque si no, ¿para qué firmamos un contrato? Lo suyo sería que pagáramos directamente todo lo que es el año. Ya nos pasó con el anterior entrenador, que lo cual nos lastró muchísimo el año pasado económicamente, y este año lo hicimos bien, pero bueno, volvemos a lo mismo siempre. Las cosas que entiende la federación, que tienen que ser a su manera sí o sí, porque vivimos en una dictadura futbolística, que la gente, yo creo que con que lo vea a diario cómo está la Casa de las Rozas y cómo funcionan, pues hará una idea que aquí da igual que estés de acuerdo que no estés de acuerdo, porque se tiene que hacer lo que digan ellos y punto final. Entonces vamos a luchar por defender los intereses del Mérida económicos, porque nos va la vida, respetando siempre lo que es la gran labor de Nafti, que le estamos muy agradecidos. Yo soy una gran persona y yo sigo teniendo trato fluido con él. O sea, lo único que él tendrá que defender sus intereses económicos y el Mérida los suyos. Esto quiere decir que en San Fernando de momento Loren no estará en banquillo. De momento Loren, yo quiero pensar que al 80% sí estará sentado en el banquillo. Al 80%. Lo que pasa que viendo que aquí lo que digas ya sabes que prácticamente tiene que ser notarialmente, pues hombre, vamos a dejar ese 20% digamos de interrogante, ¿no? Hemos conocido ayer, Presi, un nuevo, no es el nuevo himno, es una revisión del himno que además fue propuesto por varios aficionados, varias peñas, y Bucéfalo, que es un grupo referente del rock castúo, del rock extremeño, ha versionado ese himno más rockero, que es una auténtica maravilla. Bueno, son pasitos para volver a conectar a la afición con el club, que es cierto que con los dimes y diretes parece que nos vamos alejando y que después al final nos unen cosas como Loren, que es parte de la historia más grande de
de este club, o un grupo de roce meritense versionando el himno para darle otro aire, ¿no? Esa conexión tan importante desde que llegaste, Dani, que era afición con club, ¿no? Esa unión que evidentemente, aunque lleve sus disgustos, como lo suele llevar, para eso el aficionado es libre en opinar lo que quiera, pero que el club no intenta no desprenderse de ese vínculo, ¿no? Sí, yo creo que hay que lo dices muy bien, Paco, lo dices elegantemente. Es verdad que ahí se van perdiendo ciertos, digamos, virtudes que quiero pensar que teníamos anteriormente, pero siempre va ligada por decepciones, ¿no? O bien no ha continuado un jugador que entiende la afición que tenía que seguir, o determinada persona en determinado ambiente, y entonces eso al final lo que hay que pensar es que cuando uno hace los cambios se puede confundir. Yo creo que nos confundimos, yo el primero todos los días, y que no quiere decir que se haga con mala fe o para ofender al Mérida, o que alguien pueda pensar que no queremos la prosperidad del club. Yo creo que eso ya está más que demostrado, y a veces lo que hay que hacer, yo el primero también, es tratar de cambiar, tratar de mejorar, tratar de dar lo mejor de ti. Yo creo que en esas estamos. A lo que decías del himno, lo pude oír ayer por la noche. La verdad, yo que soy un fan de Barricada y del rock, como bien sabéis, porque soy melómano, pues hombre, la verdad que me llena de orgullo el que cualquier aficionado le pueda dedicar 5 minutos a hacer algo tan bonito, ¿no? Luego desde aquí le doy muchas gracias a la Federación de Peñas y a esos aficionados por haber conseguido eso. Además que suena muy bien, ¿eh? Felicidades a Bucéfalo y a todos los aficionados que están detrás de esta versión del himno, que vamos a rock and rollear a partir de ahora todos los domingos en el Romano. ¿Estamos satisfechos con la relación con la Federación Extremeña de Fútbol? El Mérida entrena ya de forma más normalizada, no como el año pasado, que teníamos que ir buscando campos en los campos de la Federación. Yo no sé cómo van los acuerdos que en un principio estaban sobre la mesa, si se están ejecutando como el club quería. No, pero bueno, estamos en la línea, ¿no? Yo creo que cualquiera que vaya donde el Mérida, que son los campos de la Federación, pues sabe que el césped artificial donde están entrenando nuestros chicos no es el adecuado, hay que cambiarlo. El césped natural donde está entrenando el primer equipo lo paga el Mérida y lo mantiene el Mérida. ¿Ah, sí? Sí. En realidad la Federación lo único que hace es cederte las instalaciones y poco más, ¿no? Yo creo que esto tendrían que ser más transparentes, porque es lo que he estado viendo este fin de semana. Yo creo que todos los campos de toda Extremadura se merecen una explicación de cómo se hacen las inversiones, igual que lo debería hacer la Federación Española, porque bien es cierto que lo que tendríamos que valorar también es el número de chiquillos o de licencias que se hacen. Todos claro, tienen derecho, lógico, no hay nadie más que nadie, pero que por lo menos expliquen en un plan cada X años en dónde lo quieren destinar y hacia qué equipos, ¿no? Sí, que sean un poco más transparentes, Por ¿no? supuesto. La transparencia siempre es positiva. Bueno, Dani, vamos a ir acabando. Yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, nosotros seguimos con las retransmisiones habituales los fines de semana con Felipe Quiñones y con José del Pozo y Fran Méndez siguiendo al Mérida ya por donde va. Nuestro lema el año pasado fue seguimos creyendo. Al final creímos hasta el último suspiro. Qué pena. Este año es lo nuestro es de locos, porque evidentemente es una locura compartida la que vivimos con el Mérida y la que vamos a seguir viviendo. ¿Le queda carrete a los Martín para seguir al frente del Mérida? Bueno, esto ya lo hemos estado aclarando. Yo creo que lo voy a repetir ya por última vez. Lo que decimos los Martín es que creo que hemos dado ese impulso y decimos que la afición está preparada para otro impulso que se tiene que ser de una única manera, que se llama economía. Yo creo que nosotros vía nuestra empresa hemos puesto nuestro granito de arena. Creo que hemos hecho cosas como puede valorar cualquiera, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, con la ayuda de todos, y creemos que si ahora la afición entiende que hay que ir para arriba sí o sí porque puede bajar la afluencia de todo eso, yo creo que es el momento en el que algún grupo inversor debe de venir para coger las riendas del Mérida y llevarlo a donde se merece, que es a la Liga de Fútbol Profesional, y para eso solo se consigue con dinero. ¿Pero se han llamado a la puerta ya? Te llaman a la puerta, lo que pasa que dentro de lo que la gente solo se queja con el Mérida, las sociedades anónimas deportivas, a pesar de que el resto de equipos de la región se están convirtiendo y no tienen tantos problemas, Eso es un zasca, ¿eh? Claro, entonces lo que quiero que entiendan es que al final tienen que pasar el Consejo Regulador del Consejo Superior de Deportes, y esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque el CSD, la verdad que es súper transparente y no te permite sociedades, tienen que ser personas físicas y es muy difícil. Sí han llamado a la puerta. De hecho, han llamado aquí a alguna puerta antes que a otras puertas, pero nosotros lo que siempre hemos querido es que sobre todo que quien sea que sea serio, ¿no? Porque nos ha costado muchísimo levantar esto entre todos los aficionados, incluidos todos vosotros, como para que venga alguien a especular, ¿no?
Nosotros lo contaremos cuando suceda, nos gusta contar las cosas cuando pasan y de momento vivir lo que tenemos por delante, que es una temporada muy apasionante, muy interesante con nuestro Mérida, con nuestro club. Presi, mil gracias como siempre por atender la llamada de COPE y que nos vemos allí en el estadio todos los días. Ya sabéis que a COPE se le debe mucho, es parte de lo que es también el escudo del Mérida, todos vosotros. Yo no me imagino un viaje sin tu boina, sin Paco, sin... Ahora sí. Mi boina la tiene Johnny, ¿eh? Pues que te la devuelva. Después de todo que liaron las aficiones, me la pidió el Capi y ahí la tiene él como recuerdo de esos años tan buenos. Y nada, muy agradecido a vosotros. Dani, gracias. A José, vosotros. te escuchamos a las 3:25. Efectivamente, ¿no? Paco. Y nosotros seguimos.